Sean bienvenidos, esta es su primera unidad de nuestra clase de Matemática 1 en el formato virtual y en esta ocasión lo que voy a hacer es presentar un tema sumamente importante para toda su trayectoria matemática y es el tema de la potencia y radicación. De ella vamos a conocer sus elementos y las propiedades principales que la caracterizan. Lo ideal es aprender a identificarlas para poder aplicar las propiedades sin problema. El primer tema que vamos a ver es el tema de la potenciación. Es un tema bastante sencillo y espero de verdad que la explicación sea lo suficientemente satisfactoria. Lo primero que necesitamos entender es que la potenciación es la operación en la cual un número se multiplica tantas veces por sí mismo como indica el exponente. Y obviamente necesitamos conocer cuáles son los diferentes elementos. Entonces los elementos de la potenciación se corresponden de la siguiente manera. Tenemos un número que vamos a llamar base, que básicamente es el número más grande. Tenemos un número pequeño que generalmente está encima de la base, un poco más pequeño, se llama exponente, y el resultado de esa potenciación, o sea, de repetir y de multiplicar esa base tantas veces como me lo indique el exponente, es lo que se conoce como potencia, que es el resultado. Un ejemplo bastante sencillo, si tengo por ejemplo 3 elevado a la 4, eso significa que yo voy a repetir el número 3, que es la base, 4 veces, que es lo que me indica el exponente. Entonces, eso significa que yo voy a hacer el 3 por 3 por 3 por 3. ¿Cómo sale el 81? Básicamente haciendo la multiplicación sucesiva de estos 3. Estos dos primeros serían 3 por 3 es igual a 9. Si multiplico por el verde sería 9, que es el resultado de los anteriores, por 3 es 27 y luego 27 por el último 3 que me queda, entonces da 81. Entonces, por tal razón, el resultado de 3 elevado a la 4 es igual a 81. La forma correcta de leer esta expresión es 3 elevado a la 4 es 81. Bien, entonces algunos ejemplos. Por ejemplo, si tengo 5 elevado a la 3, significa que voy a repetir el 5 3 veces. 5 por 5, 25, por 5, 125. Tiene 3 factores. Aquí importante para la multiplicación, están viendo que estamos usando tanto el asterisco como el paréntesis o el signo de X o básicamente un punto. Todos son buenos y válidos, pero para que entiendan que cualquiera de estas simbologías implica la operación de multiplicación. Entonces, un segundo ejemplo, con una base negativa y un exponente 5, menos 2 elevado a la 5, eso significa que voy a multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 5 veces. Menos 2 por menos 2 me da positivo 4, por menos 2 me da negativo 8, por menos 2 me da positivo 16 y por negativo 2 me da negativo 32. En el caso de 1, saben que el 1 es el elemento básicamente neutro de la multiplicación. 1 elevado a la 20 es 1 por 1 por 1 y todo número multiplicado por 1 es igual a 1. De igual forma también se puede dar la potencia con fracciones sin ningún problema. Imagínense que tenemos menos 3 sobre 4 elevado a la 2. O sea que yo voy a repetir esta base, que es mi fracción completa, menos 3 sobre 4. Menos 3 sobre 4 por menos 3 sobre 4. Recuerden que para multiplicar quebrados o fracciones tengo que hacer numerador con numerador y denominador por denominador. Es bastante sencillo, menos 3 por menos 3 da positivo 9 y 4 por 4 da 16. Bien, entonces uno de los puntos importantes que necesitamos tratar son algunas consideraciones especiales para tener algunas técnicas rápidas para poder verificar si estoy realizando mi potencia de forma correcta. Y es básicamente cuando yo tengo un rejuego con signos, que puedo tener una base positiva, una base negativa, entonces dependiendo de si mi exponente es par o impar, hay ciertas cosas que necesito tomar en consideración. Recuerden que un número par es básicamente aquellos números que son divisibles entre 2, o sea, 2, 4, 6, 8, etc. Entonces, el primer caso es que si tengo una base positiva y un exponente par, el resultado, el signo del resultado final de mi potencia será positivo.
Por ejemplo, tengo la base 3, que es positiva, elevada a la 4, que es un exponente par, 3 por 3 por 3 por 3, entonces me da 81, positivo. Si tengo una base positiva con un exponente impar, mi resultado es positivo. Tengo una base positiva, o sea, 2 positivo elevado a un número impar, un exponente impar, o sea que es 2 por 2 por 2 es igual a 8 positivo. Entonces, otro caso es si yo tengo una base negativa elevado a un exponente par, de hecho, esta es la más importante, el resultado de mi potencia va a ser positiva. Por ejemplo, si tengo menos 3 elevado a la 4, será menos 3 por menos 3 me da positivo 9, y ese positivo 9 por negativo 3 me da negativo 27, y ese negativo 27 multiplicado por ese negativo 3, entonces me resulta finalmente un positivo 81. Deben de recordar, obviamente, la regla de los signos, que si yo tengo una multiplicación de factores con igual signos, el resultado es positivo. O sea que si yo tengo menos por menos, el resultado es positivo. Entonces, el último caso es cuando yo tenga una base negativa con un exponente impar, el resultado final siempre va a ser un número negativo. Por ejemplo, si tengo negativo 2 elevado a la 3, será negativo 2 por negativo 2 da positivo 4, por negativo 2, entonces finalmente me da negativo 8. Eso es sumamente importante considerarlo siempre. De igual forma, el papel que juegan los signos de agrupación con el tema del manejo de los signos y las cantidades positivas y negativas. Un signo negativo que precede directamente a una expresión que está elevada a una potencia tiene el efecto de hacer negativa a toda expresión. Entonces, por ejemplo, si yo tengo negativo x elevado a la 2, significa que ese negativo me afecta mi expresión independientemente de si mi exponente es par o impar, porque ese signo lo afecta, o sea, es como si queda añadido al final. Primero resolver la potencia, entonces el signo queda precedido y automáticamente me lo afecta. Dicho esto, no es lo mismo tener este negativo x a la 2, que el resultado es negativo de x por x, que me dará negativo x al cuadrado, o sea que no es lo mismo yo tener menos x por menos x. ¿Dónde se ve la diferencia o cómo yo me percato? Obviamente si el signo de agrupación está o no está. Si tengo el negativo dentro del signo de agrupación, eso significa que el resultado sí será positivo, porque será menos x por menos x. En cambio, si tengo una expresión que no incluye un signo de agrupación con el signo precedido negativo, entonces la cantidad sí sale negativa. Lo siguiente que vamos a ver son las propiedades de la potenciación. Sumamente importante, en este caso hemos resumido 7, hay unas cuantas más, pero yo entiendo que son las más importantes, las que necesitamos aprender a identificar sin ningún problema en cualquier momento. La primera es cuando yo tengo el producto de potencias que tienen igual base, tengo la base A, tengo la base A y tienen diferentes exponentes. En este caso se van a sumar. Cuando yo tengo iguales bases que se están dividiendo, o sea, el cociente de potencias con bases iguales, que vamos a ver cómo se restan los exponentes, luego voy a tener el resultado de una potencia de potencia, que es básicamente cuando tengo una potencia y encima de eso está elevado a otra potencia. Vamos a ver que esos exponentes se multiplican. Un caso muy particular, cuando tengo un exponente 0, por ley matemática está establecido que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Muy importante saberlo. Luego vamos a ver cuando yo tenga el producto de potencias con exponentes iguales. Dígase que contrario a la primera que vimos, en vez de yo tener las bases iguales, tengo el mismo exponente que me afecta a ambas bases. Y voy a ver cómo yo puedo distribuir esas cantidades o esa expresión asignándole el mismo exponente sin ningún problema. Otra propiedad sumamente interesante es cuando yo tengo una base elevada a un exponente negativo, que hay que representarlo, expresarlo como un exponente positivo, y básicamente es determinar el recíproco de la base y tomar el mismo exponente pero de forma positiva. Y ya finalmente la número 7 es la misma propiedad, pero cuando yo tengo, en vez de un número entero, tengo un número racional o fraccionario. Comenzamos por la primera propiedad,
que es cuando yo tengo el producto de potencias con bases iguales. Cuando se multiplican dos potencias de la misma base, su resultado, es la misma base elevada a una potencia igual a la suma de las potencias de los factores. En otras palabras, para multiplicar expresiones exponenciales de la misma base se conserva la base común y se suman los exponentes. Tengo en esta primera expresión mi base que es a elevada a la m, que puede ser un exponente cualquiera. Tengo en mi segunda expresión la base a elevada a la n. O sea que mi resultado final, si quisiera operacionalizar esta expresión, sería a tomando la base común y sumando los exponentes. Ejemplo, si tengo x a la 3 por x a la 5, el resultado será la base común que es 3, elevado a la 3 más 5, que es igual a 8. Si tengo 3 elevado a la 2 por 3 elevado a la 4, será 3 elevado a las 2 más 4, que es igual a 6. Luego tengo, por ejemplo, 3a, que es la base común para ambas expresiones, aquí elevado a la 2 por 3a elevado a la 5. Mi base común es 3a elevado a las 2 más 5, que es igual a 3a elevado a la 7. La siguiente propiedad que vamos a ver es cuando yo tengo el cociente de potencias con bases iguales. En este caso, cuando se dividen dos potencias de la misma base, su cociente es la misma base elevada a una potencia igual a la diferencia o a la resta entre la potencia del dividendo, que es el de arriba, y la del divisor, que es el de abajo. Dígase que si yo tengo, por ejemplo, a elevado a la m entre a elevado a la n, el resultado será colocar la misma base común y restar el exponente de arriba, que es m, menos el exponente de abajo, que es n. Es decir, que para dividir expresiones exponenciales de la misma base, se conserva la base común y se restan los exponentes. Ejemplo, si tengo x elevado a la 7 entre x elevado a la 4, coloco mi base común, que es x elevado a la 7 menos 4, que es igual a x elevado a la 3. Si tengo representado de otra forma la expresión 5 elevado a la 2 dividido entre 5 elevado a la 7, eso será igual a 5 elevado a la 2 menos 7. Obviamente el resultado de esta operación es un número negativo porque el minuendo es menor que el sustraendo. Entonces, para expresar esta expresión como positiva, lo vamos a ver más adelante en una propiedad, pero igual es encontrar la base invertida, o sea 5, que sería 1 sobre 5, elevada a esa misma, pero positiva. Luego voy a tener otro ejemplo, a elevado a la negativo 3 dividido entre a elevado a la negativo 4. Coloco la misma base y operacionalizo esto aquí. Es menos 3 menos menos 4. Recuerden que cuando en matemática tenemos la unión o cuando se chocan estos dos signos menos menos, al final eso se convierte en un signo positivo, o sea que sería menos 3 más 4 y es igual a 1. Recuerden que de igual forma el exponente 1 no se marca, o sea, estas expresiones son equivalentes. A elevado a la 1 y a, por default ya yo debo de deducir que esa a, si no tiene ningún exponente, por definición matemática es 1. La tercera propiedad que vamos a ver es la de potencia de potencia. Generalmente cuando una potencia de una base se eleva a otra potencia, el resultado es un término de la misma base con un exponente igual al producto de las dos potencias. Dígase que si tengo a elevado a la m, que está elevado a la n también, el resultado será a elevado a la m por n. Ejemplos de esto, si tengo 2 elevado a la 3 elevado a la 2, será igual a 2 elevado a la 3 por 2, que es igual a 6. Al final me da 64. Si tengo x elevado a la negativo 3 elevado a la 3, sería x elevado a la negativo 3 por 3. Negativo 3 por 3 me da negativo 9, expresado de forma positiva con el recíproco de la base, 1 sobre x elevado a la 9. Un tercer ejemplo, si tengo 5 elevado a la negativo 2 y elevado a la menos 6, 5 elevado a la menos 2 por menos 6, menos por menos me da más, o sea, 2 por 6, 12, 5 elevado a la 12 y el resultado es 244.140.625, un número bastante interesante, ¿no?
La propiedad número 4 es cuando yo tengo un exponente cero. Por eso les decía antes que si a es cualquier número distinto de cero, entonces a elevado a la cero es igual a 1. Por definición está que todo número elevado a la cero es igual a 1. Ejemplos de esto: si tengo m elevado a la cero es 1. Si tengo, por ejemplo, menos 23.986 elevado a la cero es igual a 1. Si tengo 3 elevado a la cero es igual a 1. Bastante sencilla esa. La quinta propiedad que vamos a ver es el producto de potencias con exponentes iguales. Cuando un producto de dos o más factores se eleva todo a la vez a una potencia, el resultado es el mismo producto, pero con cada factor elevado a la potencia dada. Por ejemplo, si tengo AB, que es una expresión compuesta, elevada a la m, yo puedo distribuir este exponente, que es común para ambos, indicando que A elevada a la m por b elevado a la n es la equivalencia a esa expresión. Por ejemplo, si tengo que elevar el producto de 3xy, que es una función que tiene a 3, a x y a y, elevada, por ejemplo, a la 4, 3xy elevado a la 4, entonces en este caso yo voy a distribuir en cada factor este exponente, 3 elevado a la 4, x elevado a la 4 y y elevado a la 4. Por tanto, si resuelvo 3 elevado a la 4 es 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Y x elevado a la 4 le puedo dejar expresado x a la 4, y a la 4. La sexta propiedad que vamos a ver es, aunque ya hemos visto un poco de esto, pero es cuando yo tengo potencias con exponente negativo. Para cualquier número real a distinto de 0 y cualquier número natural m, cuando tenemos una cantidad con exponente negativo en el numerador, para ponerlo positivo el exponente pasamos la cantidad al denominador y viceversa. O sea, el inverso multiplicativo, o como en algunas literaturas lo mencionan, como el recíproco de la base. Si la cantidad con exponente negativo se encuentra en el denominador, entonces se hace lo inverso. Si tengo, por ejemplo, a elevado a la negativo m, eso será igual al inverso de esto, o sea, 1 sobre a. ¿Por qué 1 sobre a? Recuerden que todo número también está partido 1. Si yo invierto la posición de esto, y esto es a sobre 1, si lo cambio será entonces 1 sobre a. Y voy a tomar ese mismo exponente, pero en vez de colocarlo negativo, lo voy a colocar positivo. Si la expresión fuera a sobre b elevado a la menos m, entonces simplemente tengo que invertir la posición de esta base. En vez de ser a sobre b, será b sobre a elevado a ese exponente, en vez de tenerlo negativo, positivo. O unos ejemplos: por ejemplo, si tengo 2 elevado a la negativo 3, invertir el 2, o sea, esto es 2 sobre 1, si lo invierto sería 1 sobre 2 elevado a la 3 positivo. Y 2 elevado a la 3 es 2 por 2 por 2, que es igual a 8. Si tengo x elevado a la negativo 4, esto es x sobre 1, lo invierto, me queda 1 sobre x elevado a la 4. Si tengo, por ejemplo, 3 sobre x elevado a la negativo 2, invierto esa fracción, o sea, en vez de ser 3 sobre 4, será 4 sobre 3 elevada a ese exponente, pero positivo. 4 a la 2 es igual a 16 sobre 3. Bien, el siguiente tema que vamos a ver es uno que es bastante parecido, y de hecho, en el caso de la radicación vamos a ver que es la operación inversa a la potenciación. O sea que hay muchas cosas que se van a coincidir y se van a parecer. Lo primero es, como le decía, la radicación es la operación inversa a la potenciación, y el símbolo que sirve para indicar una raíz es esto, es como una B un poco estilizada y se llama signo radical. El número o expresión que está dentro del signo radical es lo que llamamos radicando, y el número que sirve para indicar la raíz, que es el numerito que va aquí marcado, se llama índice. En los casos, por ejemplo, que este signo radical no indica un número, por deducción lógica vamos a entender que es una raíz cuadrada, o sea que el número que está ahí es un 2 de forma intrínseca. Y el resultado será un número que llamaremos raíz. O sea que tenemos varios elementos. Índice, que es el número que está dentro del signo radical. Radicando, que es el número que está dentro
y vamos a tener el signo radical normal y el resultado, que es la raíz. De la radicación, obviamente en notación de radicales debemos considerar lo siguiente. Como les decía, la radicación es una operación inversa a la potenciación. Por tanto, cuando yo digo x igual a raíz de n, eso significa que n es igual a x elevado a la 2. Usted dirá, ¿de dónde surge la expresión? Básicamente es importante recordar que el índice, por ejemplo, en esta raíz es 2, o sea que yo voy a convertir, si le aplico la operación inversa, que sería la potenciación, sería tomar ese índice y colocarlo como exponente de mi resultado. De igual forma, si tengo y igual a la raíz cúbica, porque el índice es 3 de n, entonces n será igual a y elevado a la 3, que sería la operación inversa de esta expresión. O sea que en general yo puedo decir que cuando tengo un resultado que es igual a una raíz de índice m con un radicando b, eso va a significar que el radicando va a ser igual a la raíz elevada a la potencia del índice. Otros ejemplos, si tengo raíz cúbica de 8, el radicando es 8, el índice es 3 y el resultado es 2. Por tanto, significa que 8 es igual a 2 a la 3. De igual forma, si tengo raíz cuarta de 81, el radicando es 81, el índice es 4, entonces eso significa que 3, que es el resultado de la raíz cuarta de 81, 3 elevado a la 4 es igual a 81. En el caso, por ejemplo, de la expresión raíz cuadrada de 49, el radicando es 49, el índice, que en este caso no se marca, no se escribe, es 2. Por tanto, raíz de 49, que es 7, significa que 49 es igual a 7 elevado a la 2. Vamos a ver unas cuantas propiedades. Estos son un poco más breves, pero son bastante parecidas a las propiedades de la potenciación. La primera es cómo yo puedo escribir un signo radical como exponente fraccionario. Luego, si tengo una multiplicación de raíces con igual radicando, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Cómo puedo resolver el cociente de raíces con igual radicando? La multiplicación de índices con igual radicando. La distribución de radicando con igual índice. La primera es que para escribir un signo radical como exponente fraccionario, como tengo en esta expresión, en este caso obviamente tenemos que saber que n tiene que ser diferente de 0. Entonces, una base elevada a un exponente fraccionario en el que el numerador es 1 es equivalente a una expresión en notación radical, en la que la base es el radicando y el denominador es el exponente de ese, que es el índice. O sea que, por ejemplo, aquí yo voy a tomar, si lo voy a convertir, si tengo la raíz enésima de a, por ejemplo, eso va a ser igual a a, que es el radicando, o sea, ese radicando, ese número lo voy a pasar como la base y voy a crear una fracción que va a tener los siguientes componentes. Como numerador, o sea, arriba, voy a tener el exponente de este radicando. Aquí recuerden que aunque no se marca, está el 1 dividido entre n, que es el índice de mi raíz. Ejemplos, si tengo 3 elevada a la 1 medio, es lo mismo que raíz de 3. Por ejemplo, aquí, ¿cómo surge? Recuerden que el 3 pasa como base, el 1 pasa como numerador, en este caso ese 1 está ahí, y el 2, que aquí no se está marcando, pasa como denominador. Otro ejemplo, si tengo x elevada a la 1 quinto, x es ese radicando que está aquí, que va a pasar como base, 5 es el índice de mi raíz, que pasa como denominador, y 1 es el numerador que es el exponente de ese radicando. El último ejemplo bastante parecido. La segunda propiedad que vamos a ver es cuando yo tenga multiplicación de raíces con igual radicando. Para el caso, o más bien cuando se multiplican dos raíces del mismo radicando, su resultado es una raíz con el índice igual al producto de los índices de los factores y el mismo radicando elevado a la suma de las raíces originales. Por ejemplo, si tengo la raíz con índice m de a por la raíz de a con índice m, eso es lo mismo que yo tener la raíz de a elevada a la m más n
de m por n. O sea, multiplico los índices de mi raíz, tomo el mismo radicando que es común para ambos y lo que hago es que voy a sumar el resultado de esos dos índices que tengo ahí fuera. Por ejemplo, si tengo raíz cúbica de x por raíz cuarta de x, puedo simplificar la expresión tomando ese radicando común, multiplicando esos dos índices, o sea, 3 por 4, que sería 12, y sumando esos índices que tengo ahí, o sea, 3 más 4 igual a 7. La tercera propiedad que vamos a ver es cuando yo tengo multiplicación de raíces con igual radicando. En este caso sería el cociente de raíces con igual radicando. Cuando se dividen dos raíces del mismo radicando, su cociente es una raíz con el índice igual al producto de los índices de los factores y el mismo radicando elevado a la diferencia del índice del divisor menos el dividendo. Si tengo la raíz de a de índice m y entre la raíz de a de índice n, entonces el resultado será la raíz de a, que es el radicando común. Voy a multiplicar esos índices, o sea, m por n, y voy a tomar como exponente de mi radicando la diferencia del índice del... Voy a tomar la diferencia del índice del divisor entre el dividendo. Por ejemplo, si tengo la raíz cúbica de m entre raíz quinta de m es el radicando común, voy a encontrar el índice común para ambas, que sería 3 por 5, 15, y voy a hacer la diferencia del índice de abajo menos el de arriba. O sea, 5 menos 3 igual a 2. La cuarta que vamos a ver es cuando yo tengo la multiplicación de índices con igual radicando. Cuando a una raíz de un radicando se le toma a otra raíz, su resultado es una raíz del mismo radicando y un índice igual al producto de los dos índices de los radicales. Por ejemplo, si tengo aquí la raíz de m, raíz de n de a, eso será lo mismo que yo decir raíz de n por m de a. Por ejemplo, si tengo la raíz quinta de la raíz cuadrada de x, es lo mismo que yo decir raíz décima de x. 5 por 2, 10. Y x, que es el radicando. Cuando se toma una raíz de un producto de uno o más factores, su resultado es el producto de las raíces de cada factor. Por ejemplo, si tengo raíz de m, de índice m de a por b, es simplemente básicamente agrupar o distribuir la raíz de m para a y la raíz de m para b. Por ejemplo, si tengo la raíz cuadrada de 9 por x, sería la raíz de 9 por la raíz de x. Y ahí con esa distribución básicamente yo puedo simplificar esa expresión. Ya por último, que es la última propiedad que vamos a ver cómo yo puedo distribuir los radicandos con igual índice. Cuando se toma una raíz de un cociente, su resultado es el cociente de la raíz del dividendo entre la raíz del divisor. Tengo la raíz de m de a sobre b. En este caso simplemente es distribuir raíz de m de a, raíz de n de a. Por ejemplo, si tengo raíz cúbica de 1 sobre 8, es lo mismo que yo decir raíz cúbica de 1 entre raíz cúbica de 8. La raíz cúbica de 1 es 1 y raíz cúbica de 8 es 2. Entonces el resultado final es 1/2. Hasta aquí básicamente unidad 1 que corresponde al tema de potenciación y radicación. Espero la verdad que este video surja frutos y muchas gracias y nos vemos en la siguiente unidad.